No tenemos agua, ¿no? No, no te preocupes. Luego ya, sí, luego viene el descanso. ¿Ya? Voy a poner el contenido, ¿no? ¿Cómo era eso? ¿Qué? Hay que poner aún así que se vean las cosas, ¿no? ¿Me las tendrás? Cuando tú me digas. Vale, un momentito. Vamos un poco que se siente. Vale, buenos días a todos. Yo soy Adrián del Rincón, soy Cloud Solutions Architect en Insight, ¿vale? Y mi charla va sobre inteligencia artificial. No he puesto título más que título. Al final lo que os voy a enseñar es un repaso. Lo que quiero que nos quedemos es un repaso sobre los últimos avances que han habido en modelos grandes y modelos interesantes de inteligencia artificial en los últimos años, ¿vale? Y que nos quedemos un poco con la evolución que han tenido los últimos 2 años y que tengamos un poco una imagen de a dónde puede ir el futuro y a dónde podemos llegar. Que veamos que todo esto que está saliendo ahora está teniendo un crecimiento exponencial y veamos que está cada día más evolucionando más rápido y a dónde podemos llegar. ¿Vale? Y antes que nada, eso, dar las gracias a los sponsors, a Insight ProWare, Camina y Verne de Gold Sponsors y a Microsoft Plain Concepts y Tokiota como Silver Sponsors. Y nada, un poco lo que os comentaba, ¿vale? Esta es un poco la agenda, ¿vale? Un poco de qué es lo que vamos a ver, los diferentes tipos de modelos y cada una de sus categorías, pero un poco la idea y el mensaje que yo quería transmitir es el que os estaba contando. Un poco en los últimos 2-3 años, porque no hace más, todo lo que ha surgido, el boom que ha habido en la inteligencia artificial, en el deep learning y en todos estos modelos que están saliendo ahora y que están copando toda la actualidad y que han hecho un poco que nos olvidemos de todo lo que es el metaverso, que ya parece que no se habla, y que nos quedemos ya no solo con lo que hay, porque para mí lo más importante no es lo que hay, lo que tenemos hoy, sino lo que ha cambiado en 2 años y lo que puede cambiar de aquí a 5 años. Es para mí el mensaje más importante, ¿vale? Antes que nada, la primera introducción que quiero hacer es qué entendemos por inteligencia artificial general, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un poco hacia lo que muchas de las empresas, entre ellas OpenAI, es hacia lo que van, ¿vale? Según dice esta definición, la inteligencia artificial general o IAG es una forma teórica de ella en la que una máquina tendría una inteligencia equivalente a la humana, ¿vale? Al final no sabe hacer una única tarea, sabe hacer muchas tareas y de una forma equivalente a la humana. Tendría conciencia de sí misma y sería capaz de resolver problemas, aprender y planear el futuro, ¿vale? Eso sería una inteligencia artificial general, que es un poco la diferencia. Hasta ahora teníamos modelos que pues entendían muy bien la voz, entendían muy bien clasificar entre 2 distintos tipos, pero lo que se pretende es sacar una inteligencia artificial que sea general, que entienda de todo y sepa moverse en muchos distintos tipos de dominios y problemas, ¿vale? Y como decía, según OpenAI, ¿por qué es interesante esta definición? Porque OpenAI es uno de las iniciativas o empresas que más se está empujando en este ámbito y entonces lo que OpenAI entiende por inteligencia artificial, que no es exactamente lo mismo, es muy relevante. ¿Por qué? Porque ellos están yendo hacia ahí, no hacia lo que nosotros entendamos por IAG, sino hacia lo que ellos entienden. De hecho, esto está sacado de un artículo suyo, de un blog, en el que ellos hablan de eso, de qué es la ágil, la inteligencia artificial general en inglés, y de un poco cómo lo pretenden conseguir, cuándo, qué problemas tiene, ¿vale? Hay un artículo muy interesante. Y ellos entienden lo que decimos, sistemas autónomos, sistemas muy autónomos que mejoren las capacidades de los humanos en muchas de las capacidades económicamente valiosas de trabajo, ¿vale? Que sepa mejor igual redactar artículos mejor que tú, que sepa un poco corregir problemas mejor que tú, que sepa un poco crear poesía mejor que tú, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es lo que ellos entienden por inteligencia artificial general. Y es relevante por lo que digo, con todo lo que está sacando OpenAI, pretenden que vayamos ir hacia ese camino y conseguirlo. ¿Vale? Y un poco aquí para que nos hagamos una idea, lo que decía de la evolución, ya no sino de hacia dónde vamos y hacia dónde lo que hemos vivido en los últimos años. Para poneros un poco en contexto, en 2018, mediados de 2018, OpenAI sacó la primera versión de GPT, tenía solo 110 millones de parámetros. ¿Vale? Ahora, en 2020, 2 años después, GPT-3, la tercera versión, tiene 175 billones. O sea, son varios órdenes de magnitud mayor, ¿vale? Ya han pasado 2 años. Pues lo que decía, está evolucionando las cosas y además, como lo veis ahí, el crecimiento del número de parámetros a un nivel y a una velocidad espectacular, ¿vale? Luego, conforme vayamos viendo ChatGPT, os contaré y veremos una serie de noticias y de novedades que han ido saliendo
que nos dan una idea de a qué ritmo estamos evolucionando y a qué ritmo nos estamos acercando a este tipo de tecnologías. ¿Vale? Aquí hay muchos más sistemas, otros modelos de Google, de Microsoft, etcétera, ¿vale? ¿Qué tipo de modelos solemos tener y son los que nos vamos a centrar? Tenemos este tipo de modelos texto a texto, que serían los modelos conversacionales, GPT-3, ChatGPT, etcétera. También texto a imagen, ¿vale? Si conocéis DALL-E, Midjourney o Stable Diffusion, que generan imágenes a partir de texto. Luego hay un modelo muy interesante también de voz a texto, ¿vale? Por ejemplo, Whisper, también de OpenAI. También hay modelos o forma de trabajar con modelos que son de imagen a imagen. Y luego hay muchos otros tipos de modelos como modelos que generan vídeo a partir de texto, vídeo a partir de imagen, ¿vale? Todas las diferentes posibilidades que nos ocurran. Y luego, lo interesante de esto ya no es los modelos en sí mismos por separado, sino que todos estos modelos, lo que yo imagino, lo que se prevé en un futuro es que van a interactuar entre sí, ¿vale? O sea, por ejemplo, un modelo que genera texto a partir de voz nos puede servir para que le hablemos y ese texto luego podemos pasarlo a un chat. Podemos tener luego, hay modelos también que generan voz a partir de texto de una forma muy realista con solo unos pocos segundos de tu voz, ¿vale? Aprenden cómo hablas. Entonces, se pueden combinar entre sí, ¿vale? Podemos tener un end-to-end de voz con varios modelos entre medio. Entonces, esto al final, como os he dicho, la idea es no es que ya hayamos llegado, sino hacia dónde vamos y que esto acaba de empezar, ¿vale? Esto, como aquel que dice, acabamos de despegar y el futuro, digamos, es lo que nos depara cosas muy, muy interesantes, ¿vale? El primer modelo de texto-imagen, el de los que os quería hablar es DALL-E 2, ¿vale? Esta imagen está generada por DALL-E 2, ¿vale? No es una imagen de stock, esta imagen no existe. Así, para que os hagáis una idea, tiene 4 veces más resolución las imágenes generadas que DALL-E, que se dice pronto, pero hay un año de diferencia entre los dos, solo un año. Y permite dos cosas muy interesantes que ahora enseñaré, como es el inpainting y el outpainting, ¿vale? Son cosas que aún no hay muchos ejercicios de aplicaciones en las que esté usado de forma práctica, pero a mí me parece súper chulo y súper interesante, ¿vale? Una pregunta, no están sujetas obviamente a ningún tema de No, derecho de autor ni no, porque son imágenes que no ni nada existen. parecido, ¿no? No, lo que hay un debate y lo que hay un tema ahí que están sí que hay un poco de pelea de suspicacia es los derechos de autor de las imágenes que está usando para entrenarse. Esas imágenes son de gente, esas imágenes se supone que sí que tienen derechos. Y eso sí que está en debate, sí que se está realizando. De hecho, con Stable Diffusion, que lo veremos luego, hubo un problema, y es que la primera versión era muy buena imitando estilos. Tú le decías, hazme un cuadro de esto con el estilo Picasso, y te lo imitaba súper bien. Y te hacía imágenes súper chulas. Pero para la segunda, por evitarse problemas legales y evitarse de demandas y de cosas, al final limitaron esa parte, ya no el dataset, sino limitaron digamos, ese procesado y filtraron ese contenido. Y ahora, si tú le preguntas de esa forma, ya no te responde, no lo hace, no te imita estilos. Pero sí que tienes ese contenido. O sea, sí que sabes pintar bien, pero tienes que, digamos, hacer lo que llaman el prompt engineering, tienes que describirle bien lo que quieres para que te genere imágenes interesantes. Al igual que el contenido erótico, etcétera, también en muchas está limitado y Stable Diffusion también al final, al principio, como era open source, estaba permitido, pero ahora lo han filtrado en gran parte. Pero las imágenes que generas no, ¿vale? Esto es un poco, ¿vale? Esto está sacado de la propia página de DALL-E, lo que hacía DALL-E 1 hace un año y lo que hace DALL-E 2 un año después, con el mismo input, ¿vale? O sea, es muchísimo cambio para haber pasado un año. Imaginaros de aquí a 5 años lo que podemos tener en generación de imagen, ¿vale? ¿Qué es el outpainting? El outpainting es, le pasamos un trozo, una imagen, y lo que nos vas a rellenar por fuera, ¿vale? Hasta una cantidad de píxeles que le digamos, nos va a generar la imagen. Va a mantener, como veis, mantiene el estilo, si esta es la chica de la perla, ¿vale? Mantiene el estilo del cuadro, los tonos, y te va generando una imagen. Y esto, de hecho, a su vez, podríamos otra vez coger esto como origen y podríamos generarlo infinitamente, ¿vale? Y es muy interesante porque lo han probado con muchos cuadros famosos y si no te fijas en detalle, no parece que sea algo generado ni una imagen. No se nota, si hacen mucho zoom, se nota que está el recuadro donde ha empezado, pero no se nota que haya hecho una generación, ¿vale? Parecería un cuadro que lo han pintado así. Esto es el outpainting, ¿vale? ¿Qué es el inpainting? Es un poco la operación contraria, ¿vale? Tenemos una imagen y le decimos, por texto le decimos, añádeme un flamenco al lado de la piscina. ¡Pum! Y te lo añade. Si quieres otros, lo vuelves a generar y te genera variaciones.
O puedo empezar, añádeme aquí, cámbiame esto por esto otro. Y te lo cambia. Te mantiene el estilo, lo mismo. Sea un cuadro, sea una imagen, una foto, lo que quieras. ¿Vale? Te nos permite modificar. Imagínate que estamos haciendo diseño de interiores, diseño 3D. Tú coges tu imagen de tu habitación y dices, ahora añádeme un sofá de este tipo aquí. Pam, y te lo añades, ¿vale? O sea, las posibilidades que puede tener esto son brutales, porque además, ya os digo, no se nota que es algo que ha sido añadido a posteriori. Está muy integrado en la imagen. ¿Vale? El siguiente modelo es lo que os comentaba, Stable Diffusion, que las principales, este mismo tipo, las principales diferencias, perdón, es que es de código abierto, ¿vale? Este modelo es de código abierto, entonces tú puedes cogértelo, llevártelo a tu aplicación, a tu web que diseñes y crearte una herramienta que use Stable Diffusion para generar imágenes. ¿Vale? Lo ha generado Stability AI, otra empresa, y eso es gratis, los primeros 100 créditos y lo usas en su plataforma, pero nada, y al final como es de código abierto, parte de las cosas que han surgido es que la comunidad ha creado herramientas como DreamStudio.ai, que es una web en la que tú te puedes registrar, tienes una serie de créditos y tienes como un diseñador para tú, digamos, generar las imágenes, ¿vale? Puedes modificar los parámetros, tienes una interfaz visual. ¿Vale? Y esto está generado por Stable Diffusion, ¿vale? Es un par de platos de comida. Es lo que decía, no es tan sencillo con la segunda versión generar este tipo de cosas, pero se pueden hacer cosas muy interesantes, ¿vale? A nivel de... Que esto es un poco lo que comentaba también Tony antes. No se van a eliminar trabajos. Este tipo de gente que sepa escribir el prompt específico, sepa escribir qué palabra tiene que decir para generar una imagen así, en vez de algo que parezca un dibujo o algo que no sea nada interesante, es muy valioso y no cualquiera o no a la primera vas a ser capaz de sacar eso. Entonces, el tipo de persona que se especialice en saber sacar imágenes así de precisas, de detalladas, de bonitas o de adaptadas a tus necesidades, esa persona va a estar en estos próximos años va a tener mucho valor en el mercado, va a estar muy valorada. ¿Vale? ¿Cuál es parte de la gracia de Stable Diffusion? Han salido, digamos, modelos y herramientas alrededor de ella, como por ejemplo ControlNet, que es un modelo que lo que nos permite es precisamente controlar la generación. ¿En qué sentido? Hay muchos tipos de funciones y una de ellas es, por ejemplo, el pose. El pose que es, nosotros le pasamos una imagen con una pose, a una imagen de una persona posando de la forma que queramos y luego le pasamos una descripción y lo que nos va a generar es una imagen que cumpla esa descripción, pero con esa pose, ¿vale? Por ejemplo. O la de bordes. Tú le pasas una imagen de un pájaro, una rama, como sea, y te va a detectar los bordes, te va a generar imágenes similares a esa, ¿vale? Al final vas a controlar la generación de imágenes en base a una imagen. Diríamos que podríamos hacer una imagen a imagen, ¿vale? Podríamos hacer a partir de una imagen generar una imagen similar. ¿Qué tipo de cosas también muy interesante hay? Es el Scribbles. No sé si lo conocéis. Yo por lo menos cuando era la pandemia jugué muchas veces con mis amigos a un juego que era el Scribble, que era de dibujar. Había un concepto, un texto y era dibujar. Pues esto en qué consiste, tú tienes un cuadro en blanco, un lienzo en blanco, tú haces un dibujo con un trazo, un lápiz, y automáticamente genera una imagen que sigue ese dibujo, representa ese dibujo. En vez de pasar de los bordes, en vez de detectar los bordes de una imagen, va a ser a partir de tu dibujo, ¿vale? Entonces un dibujo y te va a generar. Y lo que decía, ¿qué es lo que hace lo de pose? Nosotros le pasamos esa imagen de ese gángster, ¿vale? Por ejemplo, detecta la pose y tú que le has dicho, quiero un astronauta en la luna. Te genera un astronauta en la luna que está en esa pose. ¿Qué le habría dicho? Quiero un jugador de fútbol jugando con... Pues lo mismo, sería un futbolista, pero estaría en esa pose, ¿vale? Entonces, a la hora de generar una imagen que queremos que se genere de una cierta forma, es muy interesante. O cómo sería esta persona o esta estatua, pero si fuera una persona real. Pues yo he visto ejemplos, lo que pasa es que si empiezo a enseñaros no vamos a acabar. Hay ejemplos, por ejemplo, en internet y en Twitter de cogen la dama del Che y la generan en persona real, Hay muchos ejemplos muy interesantes, ¿vale? Y luego el que para mí es el más espectacular, más interesante, es Midjourney, ¿vale? Midjourney no es de código abierto, es una iniciativa de un laboratorio independiente, no hay una empresa de por medio. ¿Vale? Y la gracia de Midjourney es que es muy artística, ¿vale? Muy visual. A la hora de generar otras imágenes, ya no que se parezcan mucho a lo que le hemos pedido, sino muy impactantes, muy artísticas, muy bonitas, para mí es la mejor, ¿vale? Midjourney es la que mejor lo hace. Hay una serie de tokens gratuitos cuando inicias y luego tienes una suscripción que puede ser mensual o anual y la principal ventaja es que a la hora de usarlo, para un usuario que no es muy técnico,
existe un bot de Discord y entonces la interacción es muy sencilla. Tú en Discord te instalas el bot y simplemente le tienes que escribir, tienes un chat con él, le escribes lo que quieres y te lo genera, ¿vale? Es muy sencillito de usar. Te lo genera. ¿Qué tipo de cosas hace? ¿Vale? Yo soy de Valencia, esto es un ejemplo de una falla de Valencia, que no existen, pero podría ser perfectamente una falla de Valencia. Un cuadro de acuarela de una chica joven usando Bing Chat, ¿vale? Todas estas imágenes no son de galerías, estas imágenes las he generado yo con un texto, con una frase, ¿vale? Un Madrid posapocalíptico en invierno y una niña, ¿vale? No es mi hija, es parecido, pero no es mi hija. Una niña pretende representar una foto de estudio, un retrato, ¿vale? Esa, aquí con la luz, no sé muy bien, pero es brutal. La generación de imágenes, de caras. Sí que hay dos cosas que ya muy mal las IAs, que es las manos y los textos. Generar textos lo llevan muy mal, casi todas. Pero, por ejemplo, Midjourney en hacer rostros y hacer personas es espectacular. ¿Vale? No se ve muy allá, pero si las enseño en grandes es espectacular. Y pues, son ejemplos, ¿vale? Vamos a pasar la demo. ¿Qué la llevamos? Vale, mire. Vamos a pasar, si no vamos allá. ¿Vale? Un poco lo que decía, a nivel resumen, un poco lo decía, al final Dalí sí que es más realista en base a lo que tú le has escrito, etcétera. Stable Diffusion es más natural, Midjourney es más artístico y un poco, esas son las diferencias entre ellas, ¿vale? Es un poco a modo resumen, ¿vale? Vamos a pasar al texto a texto, ¿vale? Pues sería un poco, lo decíamos, las IAs conversacionales o las IAs textuales. La primera de ellas, ¿vale? Es GPT-3, como os enseñaba antes, tiene 175.000 millones de parámetros. Vale, ahora iremos al playground de GPT-3 y un poco de funcionalidades, qué tipo de cosas puede usar o puede hacer, o vemos en los ejemplos. Puede hacer resúmenes muy fácilmente. Copywriting, ¿qué es copywriting? Escríbeme el resumen de una conferencia que vaya sobre inteligencia artificial, lo escribe. Escríbeme un texto que me sirva para participar en no sé qué sorteo, ¿vale? Este tipo de cosas. Tipo de preguntas y respuestas, ¿vale? Tú le escribes un texto y le empiezas a preguntar, oye, ¿quién es el escritor de esto? ¿Quién es el personaje que ha matado a no sé qué? Y te responde, ¿vale? Te es capaz de entender el texto que le has escrito y respondes de preguntas. Clasifica textos, traduce y también hace código, ¿vale? Vamos a ver si... Luego lo veremos junto con ChatGPT, ¿vale? Al final, ChatGPT es un modelo un pelín más avanzado que GPT-3. También los dos modelos están creados por OpenAI, ¿vale? Que ya no es open source, ¿vale? Aunque se llame OpenAI, los modelos de ChatGPT, etcétera, son modelos de pago, ¿vale? No son open source. Y ChatGPT al final es una IA conversacional que es una versión mejorada de GPT-3 en el sentido de que tiene más parámetros y además es conversacional, ¿vale? Hablarías como si hablarías con un chatbot. Y la principal, entre comillas, desventaja respecto a lo que está surgiendo ahora es que no tiene acceso a Internet, ¿vale? Y un poco esto, lo que decía, al final resumen es eso, tiene un poco más parámetros, entiende más idiomas y los entiende mucho mejor que ChatGPT, porque ChatGPT en muchos casos, perdón, GPT-3 en muchos casos tiende a funcionar mucho mejor en inglés. Y nada, un poco eso, al final la diferencia, el GPT-3 sirve para muchas tareas, ChatGPT también, pero tienes que reformarlo, modularlo para que funcione como conversación. Para todo lo que tú le puedas preguntar en modo conversación va a funcionar. Si tú simplemente necesitas pasarle un texto y que te lo resuma, quizás es mucho más simple hacerlo en GPT-3. ¿No? Un poco, a ver, vamos a sí. Voy a buscar, ¿vale? No tengo abierto ChatGPT, pero lo abrimos. ¿Vale? Al final lo debería enseñar, tiene más sentido que lo enseñe en... ¿Eh? ¿Lo he enseñado ChatGPT? Aquí, no lo veía. ¿Vale? Porque así lo compararemos también con Bing Chat. Creo que era de Google. Vale, y veremos cómo para según qué cosas va a responder diferente, ¿vale? Por ejemplo,
un ejemplo que pone que nos explique lo que es la computación cuántica en términos simples. Vale, entonces te lo explico, ¿vale? Yo voy a hacer otro tipo de... Voy a enseñar cómo también funciona en castellano, ¿vale? Ahora poder generar respuesta y ahora lo podríamos hacer un nuevo chat, ¿vale? Imaginemos que... Vamos a ver el ejemplo de hacer código, ¿vale? En César, ¿vale? Que es el lenguaje que yo más suelo utilizar. Por ejemplo, la secuencia de Fibonacci, ¿vale? Como parámetro. Vale, a ver si quiero hacerlo, ¿vale? Sí. Ahí te lo pondría ahí. Pasa el número de parámetro y te lo devolverá como... Te lo he escrito por pantalla, no te lo he vuelto como salía porque no se lo he pedido. ¿Vale? Si vamos a... Luego veremos, porque así lo combinamos con la parte de Azure y luego veremos también lo que sería GPT-3, ¿vale? Que es que en Azure tenemos modelos similares a GPT-3. De eso viene ya. ¿Vale? Si no... Al final, ahora veremos porque OpenAI tiene mucha asociación, mucho relación con Microsoft, ¿vale? A ver, Microsoft ha invertido mucho en OpenAI y OpenAI usa mucho de la computación de Microsoft, ¿vale? Hay mucha relación ahí. Microsoft invirtió, se fueron 10.000 millones de dólares en OpenAI, le está proporcionando toda la potencia de computación para entrenar sus modelos, ¿vale? Y a cambio OpenAI está dejando o está permitiendo que los modelos de OpenAI estén en Azure, ¿vale? Estén en el OpenAI Service, y toda la parte que está haciendo de Vinchat también es parte de ese, digamos, de ese acuerdo, ¿vale? Al final lo que nos permite es, lo que nos ha permitido Microsoft es crear este servicio de Azure OpenAI Service, que ya está en GA, ¿vale? Aunque de momento hay que dar de alta un formulario con muchos campos de para qué lo vas a usar, qué necesitas, etcétera. DALI 2 aún está con invitación, no va aparte de esa autorización. Y sí que es verdad que en lo que es el roadmap pone que ChatGPT aún no está como parte del OpenAI Service, pero que está en el roadmap, ¿vale? Lo pretenden integrar. ¿Qué podemos hacer? Principalmente lo que podemos hacer es desplegar modelos ya preentrenados, ¿vale? Modelos de GPT, modelos de texto, modelos de código, etcétera. Y claro, luego lo que tenemos es esas APIs, esos modelos tendrán una serie de APIs con las que podremos acceder a sus modelos y llamarlos, ¿vale? ¿Con qué? Con todo lo que nos proporciona Azure a nivel de seguridad, de rendimiento, de facturación todo integrado, etcétera, etcétera, ¿vale? Y lo que os decía, aquí sí que tenemos un playground, tenemos un estudio, un Azure OpenAI Studio, en el que podemos jugar con todos estos modelos, ¿vale? Antes de, digamos, de llevarlos a lo que sea un entorno productivo. Un poco aquí lo que decía, para un resumen de cómo Microsoft está impulsando y está intentando tomar la iniciativa y liderazgo en IA. Vale, parece mucho tiempo, pero el principio está en 2016. Al final aquí la parte que me interesa, la parte relevante que me interesa es en julio de 2019 cuando hace esa asociación con OpenAI, en 2021 cuando añade la primera versión de GPT-3 y luego, luego un mes después Copilot, GitHub Copilot en previa y en 2023, ahora enero, fue cuando salió en GA el Azure OpenAI Service. ¿Vale? Y lo hacemos Azure, en octubre también fue DALI 2, en beta privada y nada, y todos estos avances. Al final la parte relevante es que a partir de ese 2019, cuando se asociaron, cuando han empezado a llegar, tanto OpenAI cuando ha empezado a hacer toda la computación de Azure a su disposición para poder entrenar sus modelos, como como la parte de que Microsoft empezó a integrar servicios y modelos de OpenAI en Azure. ¿Vale? Lo comentaba de la evolución de los costes. El otro día, creo que fue el miércoles, anunció OpenAI que sacaba APIs. ¿Vale? OpenAI liberó las APIs de Whisper, del modelo de voz a texto que veremos luego, y la API de ChatGPT. Esto quiere decir, cualquier aplicación, cualquier empresa que quiera, puede hacerse en su aplicación móvil o en su aplicación, puede hacerse una aplicación que
por detrás esté llamando a ChatGPT con el texto que tú le pases, pues hacer lo que quieras antes, después, entre medias, y tienes la potencia de ChatGPT ampliada con lo que tú quieras hacer. Con además el añadido de que lo que hasta ahora costaban los tokens de GPT-3, ¿vale? Los tokens es cuando tú le envías un texto, ese texto se divide en unidades en función del idioma y lo que se usa cada una de esas palabras, frases, etcétera, y al final les sirve para calcular el coste, ¿vale? Pues esos tokens, los tokens que han liberado el precio del token que han anunciado en la API es un 90% menor que el que tenía GPT-3 hasta ahora, un 90%. Ahí GPT-3 tiene un año, ya es un 90% menor. Entonces, si tenemos un modelo que es mejor, tenemos una API ya en público, aunque sea en beta, que nos permite llamarlo de donde queramos y que es un 90% más barato, no tiene sentido usar GPT-3 a día de hoy. Porque además tú puedes estructurar tu texto y puedes condicionar a la API a la API de ChatGPT para que te responda con un cierto tono o con una cierta intención o que te trabaje de una cierta forma o de otra. Entonces, lo decía, vamos muy rápido, han mejorado el 90%. De hecho, desde que ChatGPT, la presentaron, que fue en noviembre de 2022, anunciaban en el blog que han reducido el coste que les cuesta entrenarlo un 90%. En lo que les costaba hacer un entrenamiento de una nueva versión, lo han reducido un 90%. Y fue en noviembre. O sea, está evolucionando las cosas, cada vez va más rápido y cada vez vamos evolucionando más rápido aún. ¿Vale? Un poco es eso. ¿Qué modelos tenemos? En la familia de los modelos GPT-3 tenemos, en cuanto a tamaño y posibilidad, tenemos los modelos llamados DaVinci, Curie, ¿vale? Tenemos 4 modelos. En codecs, que son para código, tenemos 2. Nada, esto es un poco el resumen de todas las diferentes combinaciones de modelos que tenemos, ¿vale? Ahora lo voy a enseñar, algunos de ellos. Y luego eso, en cuanto a código, tenemos por un lado principalmente GitHub Copilot o podemos usar ChatGPT o Bing Chat, y al final la diferencia es eso, la diferencia es que esto solo hace código, esto lo tenemos en nuestro IDE y para lo que nos va a ser muy útil es para, estamos haciendo una función, nos autocomplete la función o nos ayude a hacer ciertas cosas, pero si yo no tengo idea de cómo puedo hacer una función en César que me calcule no sé qué operación o que me llame a esta app, si yo no lo sé, normalmente no voy a poder ser suficientemente autónomo con GitHub Copilot. Necesitar consultar a una IA, ¿vale? Entonces ahí es cuando ChatGPT o Bing Chat pueden entrar en acción, ¿vale? Y pueden ser muy interesantes. Sobre todo Bing Chat porque está conectado a Internet. Si lo que queremos buscar o lo que surge es reciente, ChatGPT no lo va a tener, porque ChatGPT, por ejemplo, no sabe que ha habido guerra en Rusia, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas sí que van a estar mejor en Bing Chat, ¿vale? De momento, en los primeros días estaba muy abierta a Bing Chat y ahora lo han capado muchísimo, pero sigue queriendo programar. Hay veces que no, pero sigue queriendo programar, ¿vale? Así que ahora vamos a ver lo que es. ¿Por qué tiene cargado solamente datos hasta 2021? Porque son el dataset que tenían para entrenar. No han sacado una nueva versión con más parámetros y con una información actualizada, porque tenían que, supongo que, recopilar toda esa información, estructurarla, pasarla al parámetro y luego tener que testear, que supongo que les costaría mucho trabajo y al final, de momento, la última vez que yo lo probé, no sabía que existía la guerra de Rusia. Yo no lo sé que entiendo que sí, pero al final, de hecho ellos tienen mucho entiendo que ellos la versión que usan de ChatGPT, o sea, la versión que tienen, la última versión, es mucho más avanzada que lo que vemos y lo que está publicado en su API. Pero públicamente no. Entiendo que sí, y tienen un roadmap con funcionalidades, porque esto es lo que esto no se va a quedar así. Esto tendrá más posibilidades y en un momento igual dado ChatGPT también podrá buscar en internet o podrás enviarle voz o lo iremos viendo, ¿vale? Lo iremos viendo porque sí que no con ChatGPT, pero con Bing Chat, que al final es no igual pero similar, sí que hay ideas y sí que tengo muchos indicios de por dónde van a ir los tiros, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco lo que os comentaba antes, servicio de OpenAI, ¿vale? Este es el OpenAI Studio y aquí tenemos el área de juego, lo que es el playground, ¿vale? Tú tienes una serie de modelos, ¿vale? Que los tienes implementados, los puedes implementar, ¿vale? Todos estos. Al final, los que son de texto es que tienen texto como entrada, ¿vale? Códigos van con código. Y los que se llaman Ada, Babbage, Curie y DaVinci son los modelos que trabajan con los que se llaman, digamos, de GPT, ¿vale? Y al final el 01, 02 son la versión, etcétera, ¿vale? Y lo podemos implementar o podríamos crear un modelo personalizado, ¿vale? Podemos elegir nosotros el modelo Curie, le podemos pasar un dataset para que aprenda a hacer cosas nuevas. Tú le enseñas, le pasas un dataset
con una cierta estructura y le puedes enseñar que aprenda cosas de tu dominio, que aprenda si eres una empresa farmacéutica, que aprenda a determinar diferencias entre moléculas, pues puedes enseñarle un poco lo que quieras, ¿vale? Y implementarlo y luego usarlo. Nosotros vamos a trabajar con alguno de estos simples, ¿vale? Vamos a probar. Y voy a enseñar un par de los ejemplos de lo que puedo hacer, ¿vale? Al final, por ejemplo, una cosa que hace muy bien también es traducir, ¿vale? Vale, le ponemos un texto. Ahora le dejaremos indicado así. Lo que decía, esto no es conversacional. Entonces, cuando tú quieres que te haga algo, tienes que indicarle un poco, darle pista de lo que tiene que hacer. ¿Vale? Te dice qué es lo que te lo va traduciendo, ¿vale? O también a nivel código, pues qué cosas puedo hacer. Tú le escribirías aquí en el comentario con texto qué quieres que te haga, cómo son tus tablas que quieres que te haga, ¿vale? Y al final te generaría la query SQL, ¿vale? Que te hace la operación que tú le has dicho aquí, esta query. ¿Vale? Quedan 10 minutillos, ¿no? Pues vamos a darnos un poco más del... ¿Eh? 10, no sé, está a menos 5. ¿Vale? Creo que está a menos 5. Vamos a ver un poco Whisper y otros tipos de modelos, ¿vale? Es un poco por encima. Whisper es un modelo open source, ¿vale? De lo que he hecho de audio a texto. Hasta ahora había modelos speech to text en los modelos cognitivos, había modelos interesantes de speech to text, pero en mi opinión, está probando Whisper, ¿vale? En mi opinión, este modelo es un modelo mucho más potente, mucho más interesante que lo que había hasta ahora, ¿vale? Y ahora más, desde antes de ayer, que también OpenAI ha sacado su API, ¿vale? Es un modelo que está muy accesible para cualquier persona, para cualquier empresa, para cualquier aplicación y además es bastante barato. Creo que el coste, si no me equivoco, son 0,6 céntimos por minuto de transcripción. 0,6 céntimos de dólar. Entonces, salvo que tú tengas horas y horas de transcripción, es bastante barato. ¿Qué permite? Permite traducir múltiples idiomas en el mismo audio, se entiende múltiples idiomas en el mismo audio, múltiples hablantes también, te etiqueta también si hay varias personas dialogando, quién ha dicho qué, lo tienes etiquetado por tiempo, quién ha hablado y lo que ha dicho, ¿vale? Y además tiene bastante precisión y rapidez en la traducción. Ahora os enseñaré lo que le cuesta, ¿vale? Voy a subir un fichero de 40 y pico minutos de audio que lo tengo que subir desde aquí con el móvil, pero veréis que igual los 40 y pico minutos de audio, contando la subida, le cuesta igual 2 minutos o 3. ¿Vale? Y eso. Y hasta ahora, esto lo tuve que editar anteayer, hasta ahora existía Gladia, que era una empresa de terceros que, como Whisper sí es open source, ¿vale? OpenAI generó Whisper, pero lo liberó porque lo consideró que era relevante y podía ser útil. Gladia lo cogió y lo metió y tiene un portal en el que lo puedes usar, ¿vale? Entonces, pero existe la API de OpenAI, que habrá que ver si es más o menos rápida, pero que te permite hacer lo mismo, ¿vale? Vamos a verlo rápido. Vale, esta es la página. Si yo selecciono el audio, vale, seleccionas el audio, le dices si quieres que te ponga el diarization, que es el minutaje. No, perdón, he puesto single language. Vale, pero bueno, creo que lo tengo por ahí en la traducción. Mientras genera, vale, lo voy a enseñar. Veremos lo que tarda. La transcripción, ¿vale? La voy a abrir. ¿Vale? Aquí lo veis, este es otro formato, está en formato JSON y el formato SRT, que el SRT es el tipo de formato de subtítulos, ¿vale? De cuando tú ves un vídeo. ¿Vale? Aquí teníamos los minutos, aquí no tiene la parte de los hablantes, pero en el otro lado sí lo tiene, ahora lo veremos, ¿vale? Te sale todo el texto, ves, aquí está en inglés, porque es una canción que hay al principio, ¿vale? Y luego está en castellano, ¿vale? Tiene todo el texto y lo traduce muy bien, hasta términos técnicos, entiende tweets, entiende lo que son, por ejemplo, está hablando de fallas, entiende nombres de jugadores, entiende muchísimas cosas que en otros casos o tienes que hacer un fine tuning o no lo entiende, ¿vale? Entiende muchas cosas, ¿vale? Esto está cargando, lo veremos si no luego, ¿vale? Pero al final es muy interesante y es muy rápido y es muy útil, ¿vale? Otro tipo de modelos que están en desarrollo, por ejemplo, imagen de Google, ¿vale? Google sacó una IA que a nivel visual no era tan espectacular como otras a la hora de generar imágenes, pero lo que tenía bueno que se llama imagen además de Google es que sí era capaz de representar texto muy bien. La imagen de Google, de hecho, unas primeras imágenes de sample de muestra que enseñó ponía el texto imagen, casi como con arbustos y flores, y lo hacía muy bien, que son los problemas de las demás.
¿vale? Y luego saco party también. Hay imágenes, hay herramientas y portales como Synthesia que te permite, tú escribes tu discurso y tú tienes diferentes avatares y ese avatar lo que hace es traducirlo a voz y tienes una persona que habla y genera y dice tu discurso y lo dice bien, lo hace bien, lo entona, entiende, ¿vale? Con su voz, etcétera, etcétera, lo hace bien. Incluso rumorea por ahí que está en el camino una especie de, lo llamaríamos Valley, que es como Dalí de OpenAI, pero con vídeo, ¿vale? Se rumorea que están en ello. Luego también existen otro tipo de IAs, como por ejemplo Imagen Vídeo de Google, que lo sacó como un par de meses después, que es lo mismo que imagen, pero con vídeo. A partir de un texto que tú le pasas, te va a generar un vídeo. Eso está todavía, toda la imaginación de vídeo están muy en pañales, pero Meta, por ejemplo, también está en ello. Facebook también está en ello, en Mecha Video. Dream Fusion también es bastante espectacular porque lo que te hace es, a partir de un texto que tú le generas, igual que Dalí te genera una imagen, eso te genera un modelo en 3D, que lo puedes ver en 3D, de lo que tú le has dicho. Y Music LM, que tú le escribes, quiero una canción que sea para un juego arcade, que tenga un ritmo repetitivo, tal, y te genera una pieza de canción de 30 segundos o de los segundos que sea, para tu juego, para lo que sea, sin derechos y totalmente que lo puedes usar donde quieras. Y genera música. Y es muy interesante también porque funciona bastante bien, ¿vale? Para el punto en el que estamos, funciona bastante bien. ¿Vale? La demo de Whisper es lo que está enseñando. Y la parte última en la que me quería recrear hasta que ya acabemos es la parte de Bing Chat, ¿vale? Bing Chat al final viene a ser un chat GPT con conexión a internet, ¿vale? Está integrado en el buscador de Bing, en la aplicación de Bing en el móvil también. Y cuando lo tienes actualizado, yo en este ordenador no lo tengo, pero el mío personal sí, en la barra de tareas de Windows, ¿vale? Ahora en la barra de tareas de Windows hay un iconito de Bing y ¿En qué versión de...? creo que es en 22H2, es la última, creo. Pero ¿y de Edge? Porque la normal... Es en la Edge Dev, está en la versión de Dev de Edge, es en la que está el Bing integrado. Sí. Y aparece en la propia barra de tareas, en la barra de búsqueda de Windows 11, tienes un iconito de Bing y cuando tú escribes le puedes dar, y de momento no, pero lo que está integrado ahí, lo que te hace es llevarte a Bing como si hubieras escrito ahí. Es un acceso directo a la búsqueda directamente de Bing. Pero de momento como no está integrado dentro de la pestaña de búsqueda, como cuando tú escribes ahí te salen los documentos. ¿Se prevé que en algún momento puedas usar el Bing que tienes en la barra de tareas para ejecutar tareas del propio Windows? Yo imagino que sí, entiendo que es el siguiente paso. Entiendo que están dando pasos porque, por ejemplo, vale, voy a pasar que les enseño alguna demo. Vamos a jugar. Vamos a enseñaros alguna demo. Perdón, para atrás. Vale. Vamos a enseñaros algunas demos de Bing Chat, ¿vale? Interesantes. Cosas que se pueden hacer con Bing Chat. ¿Vale? Esto lo que decía, entiendo que sí, porque además está evolucionando muy rápido, ¿vale? Al principio, los primeros 2 días estaba muy abierto, pero ya además se volvió bastante loco y se veía un poco antipático. Lo cerraron mucho y ahora poco a poco están un poco abriendo la mano, pero poquito a poco. Añadió cosas, por ejemplo, esto que hay aquí, tú le puedes decir si quieres que sea más creativo, si vas a un poco a jugar, o si te interesa que te dé una definición de lo que sea más preciso, ¿vale? ¿Qué cosas podemos hacer? Pues lo tenía por ahí, ¿Qué cosas podemos hacer? Lo que decía, por ejemplo, también que nos permite, nos ayuda como asistente, ¿vale? Dentro del Edge Dev tenemos aquí este icono de Bing y tenemos esta pantalla. ¿Qué diferencia hay? Este chat de aquí, si nosotros, por ejemplo, accedemos a la Wikipedia, por ejemplo, yo corto, selecciono este trozo, ¿vale? Selecciono este texto, no sé cómo ves, coge el texto y me lo pega. Y entonces le puedo decir, hazme un resumen de este texto, ¿vale? Directamente. Entiende el contexto y te lo puede coger y te puede hacer un resumen. ¿Vale? Lo que pasa es que ahora no lo ha entendido y se ha ido a inglés, ¿vale? Está buscando cómo resumir. Pero podemos hacer cosas muy interesantes como, por ejemplo, vamos a hacer un experimento sociológico que hice yo el otro día. ¿Eh? Está en internet, los periódicos, es lo que opina Bing Chat. Vamos a decir el mundo, el país, el diario.es y OK Diario. Muéstralos en una tabla y puntúalos del 1 al 5.
No, del menos 5 al menos 5. Al 5. Menos 5 es extrema izquierda. ¿Sabes por dónde va el tema, ¿no? Y 5 es extrema derecha. A ver qué opina Vincent. Igual se niega a hacerlo. Yo sé que esto el otro de la semana pasada lo hacía. La semana pasada lo hacía. Y lo hacía y no lo hacía mal. De hecho, yo he visto un vídeo porque yo sigo a un youtuber que se llama 12SV, hizo un directo cuando aún está abierto. Y un día, en el principio estaba discutiendo con ella y le dijo que, porque intentaba convencerla, cuando aún estaba intentando convencerla de que la capital de España era Barcelona. Y ella decía que no. Dice, pero ¿dónde has buscado? Dice, no, mis fuentes dicen que sí que es Barcelona. Y ya no puede ser porque mira, estas son las fuentes. Y al final le dice, la IA le dice, dime cuáles son tus fuentes porque creo que te estás equivocando. Y le dijo, OK Diario. Y lo que le respondió la IA fue que OK Diario no es una fuente fiable, que no te fíes de él porque te puede estar engañando y que hay bastantes... Y yo, pues mira, ¿ves? Dice que el diario.es es un menos 4 y que OK Diario es un 4. No ha dado un 5 a ninguna, ni menos 5, pero, por ejemplo, o ¿qué otras cosas podríamos hacer? Imagínate de viaje a Santander 5 días. Por ejemplo, necesito ayuda para planificar el viaje, ¿vale? Esta lo utilizo yo mucho. ¿Sí? Sí, porque cada vez que voy a una ciudad, ¿Lo usas? sitios que ver con pequeños, que estén a menos de tanto tiempo. O sea que es... Yo sí que me tiene fichado ya. Muy bien. Si alguno conocéis Santander. Además, la parte interesante es que de Bing Chat es que te salen los numeritos, es decir, te está diciendo de dónde has sacado esa referencia, dónde la has encontrado, de dónde viene esa información. Cuando te da una respuesta sin ningún tipo de numeritos, eso más información, es porque la está sacando de su información, se la está inventando. ¿No puede haber un riesgo de que solo te coja lo que esté posicionado en la primera página del buscador? Sí. Pero eso no lo sabes. Si no va a hacer la búsqueda misma en Bing o en donde sea. No, pero bueno, mi pregunta es, Puedes. ¿el motor cómo funciona? ¿Coge un amplio contenido o te coge lo que hay en la primera página? Yo creo que está buscando, depende también de la información que le pidas, porque si tú lo restringes y le dices quiero sitios que estén a menos de una hora, probablemente eso no esté en la primera página. Porque tú buscas, yo estoy seguro que tú buscas este texto en Bing. No soy usuario de Bing, yo soy usuario de Google. Si buscas este texto en Bing, probablemente estos 5 sitios tal cual no te salgan en... No, yo ahora uso Bing. Yo ahora uso usuario. Yo ahora uso Bing Chat. Pero yo era usuario de Google hasta que salió la búsqueda en chat. Porque, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué otro tipo de cosas? Así graciosas. Vamos a hacerlo. Vamos a ¿Sí? hacerlo de nuevo. No. Le puedes indicar también el tipo de ritmo y todo eso. A ver que sea estilo Rosalía. A ver qué hace. A ver si así se presta. Este tipo de cosas divertidas sí que lo suele hacer. En creativo sí que lo suele hacer. En el otro, si vas a apreciar seguramente diría que no, que ya no, que esas cosas no. Que eso no va con ella. Está buscando que es el estilo Rosalía. No lo sabía. Un intento. Un minuto. Sí. Dato controlado. Hay comida sin café. Tra. Ese estilo Rosalía. Esta la frase no va a cambiar. Y las botas de color rosa. No, pero por ejemplo. Ha entendido que style es la manera de vestir de Rosalía, entiendo. Pero por ejemplo, también. Si no, no va a morir si quieres. Es por el café, no es por el tabaco. Adri, ¿no saca yo café rápido? ¿Eh? ¿Saca café también?
Todos sabemos lo que es el descenso gradiente, ¿no? No, pero por ejemplo, lo que quería comentar sí que es muy útil, sí que esta herramienta puede ser muy útil para educación, en el sentido de que a la hora de que los maestros o alguien necesite explicar algo, imagínate explicar algo a unos alumnos que tienen 10 años. Igual yo sé explicar porque sé mucho, pero sé explicar de una forma muy técnica. Entonces yo le puedo preguntar, oye, ayúdame a explicar esto, necesito explicarse a niños de 10 años y te ayuda. De hecho, yo hice una vez el ejemplo, lo que pasa es que ahora ya no lo hace, ahora ya no se presta. Le dije, ¿cómo le puedo explicar a mi niña de 2 años lo que hace un Cloud Solutions Architect? Y era muy divertido, pero empezó a hablar de las nubes de colores y cositas, que la nube no se rompa, pero te hace eso, ¿vale? Y te va dando explicación, te hace una analogía, ¿vale? Te puede hacer, o luego le puedes hacer también, por ejemplo, le podría decir que te haga otro tipo de cosas que puedo hacer, le puedo decir le puedes preguntar, por ejemplo, por un libro y dice, ¿me puedes examinar sobre el libro? Me pregunta de tipo test y yo te voy respondiendo y me dice está bien o está mal, ¿vale? Y te hace preguntas sobre el libro y te hace con 4 respuestas y le dices y te ayuda a responder. Entonces, a la hora de preparar exámenes sea tú como alumno o tú como profesor, te puede ayudar, te hace resúmenes. Una parte muy interesante aquí es que tú necesitas escribir un correo a un profesor diciéndole que no voy a poder asistir a clase, por ejemplo. Inventador de excusas. Inventor de excusas. Actualizarlo con mi jefe. ¿Vale? Le dije pongo algunas cosas y a ver qué se inventa, ¿no? Pero tú le puedes decir, necesito que me pongas un correo de que no puede ir porque esto va de viaje. Además tienes la parte de aquí de redactar, es interesante porque tienes diferentes tonos, si quieres que sea informal, divertido, diferentes tonaciones, tienes, si quieres que te genere párrafos, que te genere correos electrónicos, blogs o ideas, un listado de puntos y el tamaño. ¿Vale? Le escribo para disculparme por no haber podido asistir a la clase de matemáticas ayer. Tuve un problema familiar de última hora que me impidió conectarme a la sesión online. ¿Ustedes saben alguna forma de recuperar la clase o hacer el material? Le agradezco mucho su comprensión y su apoyo. Atentamente su nombre. ¿Vale? Es interesante. Y lo siguiente que os quería enseñar un poco lo que decía él del futuro. ¿Qué tenemos? Esto, ¿vale? El Bing Chat, los tonos, multimodalidad, ¿vale? ¿Qué es la multimodalidad? Multimodalidad es esto que ha enseñado Microsoft, que ha entrenado, que es que le podemos pasar una imagen al propio Bing, en un futuro probablemente a Bing Chat o a ChatGPT le pasamos una imagen y sabe ver lo que hay en la imagen y le podemos preguntar sobre ella. ¿Qué hay aquí? ¿Cómo puedo cerrar la ventana? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Vale? Y te lo va a saber responder. Que incluso, que es lo que yo espero que pase en el futuro, que directamente la búsqueda, tú puedas directamente ahí y ahí esté integrado y funcione, e incluso que tú le puedas escribir. Y hacer operaciones que tú haces ahora mismo manualmente, está operativo, que la haga la IA. ¿Vale? Que lo entiende y lo haga. Tú le puedes decir, oye, cógeme estos archivos, renómbramelos, ponme la fecha al final y luego distribuimos por carpetas organizadas por año. ¿Vale? Y que ya sola coja, pum, y sepa las APIs y lo haga. Eso probablemente en un futuro casi seguro que vaya a pasar. Y nada, lo último que quería decir antes de irnos, quiero dejar esta frase muy interesante del señor Steve Polya que dijo y no sé hasta qué punto estoy de acuerdo. Le pregunté a la IA lo que decía y ella dice que la estupidez natural tenía solución, que con educación y con trabajo. Y los que decir, no sé si se ha dado cuenta por el camino, hemos sido engañados. ¿En qué sentido? Si empezamos por aquí, el guión lo ha hecho Bing Chat, no lo he hecho yo. Las imágenes la ha hecho DALL-E, la ha hecho Microsoft Designer, no lo he hecho yo. Esta descripción la ha hecho Bing Chat también, no la he hecho yo. Las imágenes también, estas imágenes de Midjourney, igual que todas las imágenes que hay en toda la presentación. Y esta tabla la ha hecho Bing Chat, tampoco la he hecho yo. Y esta tabla tampoco la he hecho yo, la ha hecho Bing Chat. Y esta tampoco la he hecho yo, esta la ha hecho Bing Chat. Entonces, quería demostrar que la inteligencia artificial ya a día de hoy es capaz de hacer cosas que son interesantes. De hecho, la descripción que yo mandé la descripción que yo puse en el Code for Papers también la ha hecho Bing Chat. Así que no. Bueno, chicos, el café.